en esto. Entonces, que a mí un banquero, un cachetón, o uno que cree que somos hacienda bananera, me venga a decir que somos un país de altos impuestos. Yo soy profesor de eso. Veamos el impuesto a la renta, compañeros. Se paga a partir de $10.180 anuales de ingreso. Eso es más de $800 mensuales. ¿Quién de los hermanos indígenas gana más de $800 mensuales? Ninguno. Claro, puede haber clase media, un buen profesional en buena hora, gana $20.000 anuales. ¿Cómo se calcula ese impuesto? Es tremendamente justo. 20.000 menos los 10.180 que no se pagan, solo paga sobre 9.820. Antes hubiera quedado ahí todo. Con la revolución, para hacer incluso más justo el pago de impuestos, ahora ese profesional de clase media puede descontar la alimentación de sus hijos, el colegio, el arriendo, gastos en salud, vestimenta, todo eso puede descontar del pago del impuesto a la renta. Tenemos un sistema sumamente justo. ¿Quién es el que va a tener que pagar bastante? El que gana $70.000 mensuales, más de $800.000 anuales. ¿No creen que hay gente que gana eso en el país? Adivinen quién gana eso. El amigo del barrio, que no es ni amigo ni del barrio, porque quien del barrio gana $70.000 mensuales. Y estos son los que quieren bajarse los impuestos, pero para ellos. Señores pelucones, a pagar impuestos, como en cualquier país civilizado del mundo. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Fuerte. Ya tenemos presidente. ¿Cómo ha cambiado la patria, Chimborazo, Riobamba? Y seguiremos cambiando, compañeros. Pero en todo caso, atentos, que hay gente que nos quiere volver al pasado, porque perdieron sus prebendas, porque ya no dominan al gobierno, porque ya no someten al presidente, porque ahora sí tienen que pagar impuestos, porque ahora no nos pueden hacer paro en educación, en salud, extorsionar al gobierno de turno, porque ya no hay ese amarre entre la partidocracia que chantajeaba al presidente. Este presidente no se deja chantajear de nadie, compañeros. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. ¡Fuerte! Ya tenemos presidente. Y ya empezarán a desfilar, porque que son caretucos, son caretucos. Los banqueros que nos quebraron ya tienen su candidato. Vendrá a presentarse como amigo del barrio. ¿Y quién del barrio gana $70.000 mensuales? Dirá que quiere eliminar los impuestos porque son muy altos. No, no son muy altos, es que ahora los tienen que pagar y antes no pagaban. Pero el impuesto a la salida de divisas, ¿quién de ustedes ha pagado el impuesto a la salida de divisas? Nadie, ni siquiera saben lo que es, porque es un impuesto contra los especuladores financieros, para que no nos quiebren la dolarización, para que no entren y saquen del país decenas de millones de dólares especulando. Para eso se puso ese impuesto, pero ninguno de ustedes los paga. Lo paga el Citibank, lo pagan los grandes bancos, grandes empresas que especulan y quieren bajarse ese impuesto, cerca de $2.000 millones para los pobres, no, para inflar sus bolsillos. Incluso con eso dejan sin agua potable, alcantarillado en las ciudades, porque 21% de la recaudación tributaria es para los municipios, las juntas parroquiales y las prefecturas. Con la rebaja de impuestos que quiere hacerse la argolla de llegar a la asamblea o al poder, que no van a llegar, significa quitarle a los gobiernos locales más de $500 millones. Y con eso quitarle el asfaltado, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario a nuestras ciudades. Y no lo vamos a permitir. Así que, señores banqueros, a pagar sus impuestos. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Fuerte. Ya tenemos presidente. Luego vendrá por aquí el eterno candidato, el que dice, déjame vivir Correa. El que nos cree una hacienda bananera, que nos cree un pueblo de mendigos, que con regalito va a comprar nuestra conciencia. El que nos cree, o el que cree que con su gorda chequera, heredada y parcialmente robada al sudor de sus trabajadores, a sus familiares, etcétera, va a poder comprar hasta la presidencia.
Entonces cuando venga con su fundita de cuáquer, quintal de harina, camiseta, colchones, máquina de coser, dígale, oye, tú no te has enterado que esto es tierra pura, tierra digna, tierra corajuda. Tú no te has enterado que esta es la cuna de Pedro Vicente Maldonado, uno de los más grandes sabios de la historia del país, y que aquí hay dignidad, aquí hay honestidad, aquí hay compromiso, convicción. Así que sigue nomás con tu regalito y paga tus impuestos para que la revolución dignamente nos siga dando carreteras, nos siga dando hospitales, nos siga dando libros, nos siga dando PC. Así que sigue nomás, pingüino, que aquí no te creemos nada. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Luego vendrá, este es un mediocre sin talento para todo, excepto para ser caretuco. Ahí tiene el campeonato mundial y nadie se lo quita, porque tiene excelencia para ser caretuco. Después de que huyó al primer intento, después de que nos engañó, ya vendrá ahora a decir, y voy a elevar el bono de desarrollo humano de 50 a $65. ¿Quién es ese? A ver. ¿Se acuerdan cuando trastabilló en el helicóptero? Si se daba con la nariz en el helicóptero, partía el helicóptero, hermano. En todo caso, voy a elevar el bono de desarrollo humano de 50 a $65. Riobambeños queridos, alcen la mano con lo respetuosos que ustedes son, con esa cultura que los caracteriza, y pregunten, ¿y por qué no lo hiciste cuando fuiste presidente? ¡Caretuco! Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Prohibido olvidar que en el 2002, cuando no lo conocíamos, vino con las mismas mentiras, que iba a duplicar el bono, que iba a ayudar a los más pobres, que iba a ser independiente, que iba a ser soberano. Ganó engañándonos. Lo primero que hizo fue pactar con los banqueros. Puso de ministro de Economía al vicepresidente de Produbanco. Nos venían de quebrar hace 3 años los banqueros. Ministro de Economía, vicepresidente de Produbanco. Se fue a cuadrado de Mr. Bush. Quiero ser su mejor aliado. I love you, Mr. Bush, ¿no? Y luego, en lugar de duplicar el bono, lo que hizo fue subir la gasolina, los teléfonos, la luz, el pinchazo, el paquetazo. ¿Se acuerdan o no? Y ahora viene, como que somos tontos, amnésicos, he aprendido de mis errores. Y nosotros también. Y no te creemos nada. ¡Caretuco! Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y luego también pueden pasar por aquí los tirapiedras. ¿Quién quiere que el ministro de Educación sea Jorge Escala? ¿Quién quiere que el ministro de Cultura sea Lourdes Tibán? ¿Se acuerdan de Mary Zamora, la presidenta de la UNE? ¿Quién quiere que sea secretaria de Ciencia y Tecnología? Pero ya desfilarán esos caretucos a darnos lecciones de moral, porque en cinismo nadie les gana. El respeto a la Constitución, el espíritu de Montecristi, se han vuelto espiritistas, ¿no? Y que este gobierno dictatorial no obedece a la Constitución. Eso nos dicen a nosotros. ¿Se acuerdan del 30S del 2010? Cuando hubo el golpe de Estado, cuando unos pocos malos policías, porque la mayoría son grandes servidores de la patria, pateaban, arrastraban al pueblo ecuatoriano, lo mataban, agredieron al presidente, lo retuvieron en un hospital policial. Estos que dicen defender la Constitución, los tirapiedras con poncho y sin poncho, lo que hicieron fue apoyar el golpe y llamaban a tomarse la asamblea y alentaban a los policías sublevados, y se tomaron la gobernación de Cotopaxi, la gobernación de Loja, y sacaban estudiantes a las calles. Les falló la intentona, pero prohibido olvidar. Esos son los que ahora nos vienen a hablar de constitución, de democracia, de no a la dictadura, los golpistas. Cuánta hipocresía. Nos vienen a hablar de división de poderes, porque dicen que yo me he tomado la justicia. Se olvidaron ya que estos pactaron con Gutiérrez y por simple mayoría en la asamblea, en ese momento Congreso,
destituyeron a la Corte Nacional y a la Corte Constitucional. Y como Luis Villasí, le doy nombre y apellido, finales del 2004, asambleísta del MPD, saca de su bolsillo la lista de la nueva Corte, la famosa Pichicorte. ¿Se acuerdan o no? Y estos son los caretucos que nos hablan de independencia y funciones. Y sostuvieron hasta el último día al gobierno entreguista y derechista de Gutiérrez por ese amarre que hicieron para repartirse las cortes. Prohibido olvidar a esos tirapiedras. Ni un solo voto, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Nos quieren dar cátedra de derechos. Hablan de criminalización de la protesta social. Ya se olvidaron la criminal agresión contra el rector de la Universidad Central. Ya se olvidaron los cierres de camino, el romper parabrisas de cualquier ciudadano que pasaba por ahí por mala suerte, poniendo en peligro la vida de él, de sus hijos. Ya se olvidaron de cada 3 meses los paros de educación para extorsionar a los gobiernos, robándole el derecho a nuestros hijos. Ahí sí un derecho fundamental a educarse. Ya se olvidaron los paros en salud, cuando cerraban los hospitales para imponer sus abusos y la gente se nos moría en la puerta de los hospitales. Ya se olvidaron cuando con sus sindicatos mafiosos, porque hay sindicatos honestos, nosotros apoyamos el sindicalismo, pero eran mafias que se tomaban las empresas públicas, las quebraban, el patrimonio de todos los ecuatorianos. Ya se olvidaron. ¿Quién quiere volver a ese pasado? A ese pasado, ni un solo voto, compas. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Por si acaso, compañeros, en este gobierno, ¿cuántos paros en educación ha habido? ¿Cuántos paros en salud? ¿Y saben por qué? Porque siempre estuvieron prohibidos. Siempre la Constitución, al menos de 1998, se van a caer de espaldas, no sé. Era prohibido parar servicios básicos, educación, salud, etc. ¿Y por qué lo hacían? ¿Y por qué los gobiernos lo permitían? Porque temblaban pues ante estos garroteros. Como este presidente no tiembla ante nadie, le aplicamos la ley, la Constitución, y ahora nos dicen criminalización de la protesta social. Ya no pueden parar escuelas, ya no pueden parar hospitales. ¡Qué horror! Ya se los enjuician si es que tiran piedras al carro de una pobre familia que pasaba en ese momento por sus protestas. ¡Qué atrevimiento! Defender el derecho de las mayorías, no nuestros abusos, el abuso de los garroteros. Señores garroteros, ténganlo clarito si les queda alguna duda. Mientras yo sea presidente, voy a defender el derecho de nuestros niños a la educación, el derecho de las familias a la salud, el derecho de nuestros ciudadanos a pasear pacíficamente, tranquilamente. Voy a defender con la ley en la mano el derecho de las grandes mayorías. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Compas queridos, ellos saben que tienen perdida la presidencia. Ya están bajados, colgados los guantes. Yo ya creo que ni hacen propaganda, ni ellos mismos se creen. Pero tratan de enquistarse en asamblea para seguir como estos 4 años conspirando, como el 30 de septiembre, por favor, prohibido olvidar. Acuérdense, el presidente agredido, tenía una herida de 25 puntos en mi rodilla, recién operado, retenido el presidente de la República en el hospital policial, agrediendo a ciudadanos indefensos, y a las 10 de la mañana la oposición pedía la renuncia de los sublevados, no, del presidente. Y cuando creyeron que se caía el gobierno o que iban a matar al presidente, que el presidente no salía del hospital policial, se reunieron en un hotel 5 estrellas en Quito. Está grabado. Pidieron Johnny Negro, un whisky carísimo, y empezaron a chupar y a celebrar la caída del gobierno. Cuando decenas de miles de ciudadanos en Robamba, Ambato, Quito, en todos los rincones de la patria, salieron a defender la democracia, la revolución y el gobierno, se quedaron con los churos hechos, y ante la caída de sus planes, a las 2 de la tarde de ese 30S,
pedían la amnistía para los que pateaban, arrastraban, asesinaban al pueblo ecuatoriano. Esa es la oposición.